Hola, este es el tutorial 4 y lo que tengo preparado para esta ocasión es mostrar cómo hacer una regresión no lineal de datos experimentales usando el llamado método de los mínimos cuadrados. Lo que tengo en esta gráfica son unos puntos experimentales que representan el índice que indican el índice de refracción en función de la longitud de onda. Esos puntos, en principio, se ajustan a lo que se llama la curva de dispersión de un vidrio. El propósito es encontrar cuál deben ser los coeficientes de un modelo. En este caso voy a usar el modelo de Selmayr-Choff. ¿Cuál debe ser el valor de estos coeficientes B1, B2, B3, C1, C2 y C3 que mejor se ajustan a estos datos experimentales? Noten que el modelo está así como bien raro, ¿no? No es como lo que encuentra uno convencionalmente, que es una línea recta y pues la idea es entonces poderlos calcular reduciendo el error. Entonces, pues para eso lo que he hecho simplemente es, digamos, lo que quiero mostrar es, pues tengo aquí escritos los valores de la longitud de onda. Estos valores han sido obtenidos experimentalmente, igual que estos términos que están acá, que son el índice de refracción. La idea es calcular la curva de mejor ajuste para el índice de refracción. Entonces, el método de los mínimos cuadrados, lo único que he hecho en esta columna es aplicar esta ecuación, ¿no? Con los valores B1, B2, B3, C1, C2 y C3 indicados en esta columna verde, como se puede ver aquí. Por ejemplo, aquí tenemos que n es igual a la raíz cuadrada de 1 más B1 por lambda, ¿no? Entonces lo he hecho punto a punto. Al cuadrado y así sucesivamente, ¿no? O sea, lo que he hecho es simplemente replicar esta ecuación y lo he hecho así para para todas las longitudes de onda que se han medido. Entonces, este sería el valor del índice de refracción de regresión. Y en esta columna lo que he calculado simplemente es el error que se define como la diferencia entre el valor calculado por la regresión y el valor obtenido experimentalmente de cada punto, la diferencia entre estos dos índices de refracción elevadas al cuadrado. Entonces, lo que hace el método de los mínimos cuadrados simplemente es, digamos, lo que vamos a perseguir es que la suma de todos estos errores pues lleguen al valor mínimo. Ese va a ser nuestro propósito. Entonces la suma de los errores al cuadrado es lo que he representado en esta celda con fondo rojo. Bien, entonces decía que la idea es calcular cuál es el valor de los coeficientes. Los coeficientes los tengo en esta columna, cada una de estas celdas resaltadas en verde. Pero entonces para hacer el ajuste, lo que he empleado simplemente es unos controles de este tipo. Esto se puede sacar de aquí del menú programador. Hay un tutorial, si mal no recuerdo es el tutorial 3, donde muestro cómo hacer este tipo digamos, de cómo poner estos controles en el Excel. Pues uno simplemente los puede agregar de aquí, ¿no? Entonces lo que quiero hacer es el valor, por ejemplo, para B1, que veamos correspondería a estos controles que están acá. Entonces la idea es que con estos controlcitos, pues entonces se puede ir controlando cuál es el número que se va a escribir aquí, dígito por dígito. Por ejemplo, de entrada, digamos, si uno analiza el modelo matemático, nótese que B1 es un coeficiente que está en el numerador. Entonces, este B1 lo que hace simplemente es determinar cuánto peso tiene este término, todo este primer término, en la curva de dispersión, ¿no? En el índice de refracción. Igual para B2, el B2 sería el peso del segundo término y el B3 pues correspondería al tercer término. Entonces, note que para el B1 simplemente si yo lo pongo en 1, pues entonces aquí aparece el numerito 1, pero con estos controles que están acá, vamos, que es lo que he tratado de representar con este puntito,
Con estos controles de aquí, con este controlamos las unidades del B1, pero con este se controlan las décimas, con este las centésimas y con este las milésimas del valor que se va a escribir acá. Por ejemplo, si queremos escribir el número B1 igual a 1.023, pues simplemente sería 1.023. Y entonces es el número que se va a escribir acá. ¿Cómo he hecho eso? Muy simple. Cada uno de estos controles, bueno, este en particular no, pero digamos, cada uno de estos controlcitos, excepto el primero, varían desde 0 hasta 9 a incrementos de 1 en 1. Y lo que se escribe acá simplemente es la suma de la correspondiente posición decimal que corresponde a cada dígito, ¿no? Entonces sería el primer número, más décimas, más centésimas, más milésimas. Ok, entonces esa es la función de cada uno de estos controles y funciona de forma similar para los otros, ¿no? Digamos, para el para el C1, C2, C3, y entonces tenemos cada uno de los términos, ¿no? B1, B2 y B3. Entonces, volviendo a la idea, lo que necesitamos es encontrar cuál es el valor de los coeficientes que reducen el error. Bien, entonces, cuando se va a hacer un análisis, cuando se va a hacer una regresión por el método de los mínimos cuadrados, o sea, en principio uno puede empezar allí de forma loca buscando números al azar y a ver cuáles son los que hacen que la curva se obtenga el mejor ajuste, ¿cierto? Pero en vez de proceder de una forma desordenada, vale más la pena primero analizar qué es lo que se quiere obtener. Por ejemplo, en este modelo lo que vemos es que lambda es la longitud de onda. Ahora, entonces, de entrada sabemos que si en el denominador tenemos lambda cuadrado menos C1, lo que va a representar, por ejemplo, el coeficiente C1, pues será C1 debe corresponder a una longitud de onda de referencia, pero elevada al cuadrado. Entonces, en estos controles, por ejemplo, para C1, lo que voy a indicar acá es simplemente, no va a ser el valor directamente de C1, sino la raíz cuadrada de C1, de forma tal de que cuando se escriba aquí un número, por ejemplo, por citar un ejemplo, el número 2, entonces lo que quiero que aparezca en C1 va a ser pues simplemente su cuadrado, ¿de acuerdo? Esa es la idea base con esto. Entonces los C corresponden a longitudes de onda al cuadrado, mientras que los B van a ser los pesos de cada cociente. Bien, digamos, entrando a la óptica del problema, dado que esta ecuación representa, es el modelo de Selmayr-Schott para la curva de dispersión de un vidrio, debe notarse que en realidad el valor, cuando se busca un valor para coeficientes C1, C2 y C3, lo único que se está ajustando son las frecuencias de resonancia propias del vidrio. Naturalmente, si esta frecuencia, por ejemplo C1, corresponde a la longitud de onda con la cual se está excitando, esta diferencia va a tender a cero y entonces este término va a dominar sobre toda la suma. Igual para los otros, para el término de la segunda resonancia y el término de la tercera resonancia. Entonces, si vamos a buscar coeficientes de C, pues estos coeficientes C deben ser números relacionados, digamos, con la longitud de onda, la longitud de onda, digamos, propia del medio. Bien, por otro lado, también en el modelo sabemos que los términos B1, como están en el numerador, pues lo que van a dar es el peso de esas resonancias en el modelo de dispersión del vidrio. Entonces, conviene, digamos, y mi sugerencia personal pues para hacer esta regresión es que podíamos empezar haciendo la regresión ubicando términos de B1, B2 y B3 igual a la unidad, ¿no? A simplemente 1, digamos, para empezar. Entonces es lo que vamos a hacer. Bueno, esta curva la tengo aquí con
ejes automáticos, pero pues para efectos prácticos lo voy a poner simplemente allí, perdón, los tenía con límites fijos, pero lo voy a dejar con límites automáticos para que se observen. Entonces aquí tenemos los puntos del índice de refracción y aquí tenemos nuestra curva de regresión, que en este momento pues está bien lejos de lo que en realidad buscamos, ¿no? Entonces empecemos con un valor de B1 igual a 1, B2 igual a 1 y B3 igual a 1. Fíjense, ya nomás con ese valor pues el índice de refracción pasó de ser 1 a ser 2 y bueno, pues los errores, la suma de los errores, a ver qué pasó, la suma de los errores nos debe estar dando un número, bueno, que seguramente está tan grandote que no se debe poder representar ahí, no, ahí está. Bajémosle también aquí a la resolución, ahí está. Entonces la suma de los errores al cuadrado en este momento la llevamos en 0.93, pero un índice de refracción así constante, pues o sea, esto es un error aún muy, digamos, no está adecuado. Entonces vamos a empezar con un valor de B1, B2 y B3 igual a la unidad simplemente, o sea, estamos considerando que todas las resonancias tienen el mismo peso. Y vamos a empezar a ir variando los valores de C1, C2 y C3 a ver qué es lo que se obtiene. Entonces podemos voy a empezar con cambios bruscos. Digamos, si el vidrio tiene digamos, si el vidrio es, digamos, dispersa en el visible, como se muestra acá, con longitudes de onda entre 400 y 650 nanómetros, pues entonces este número podríamos poner que las resonancias estén próximas a esos valores. Por ejemplo, podríamos decir que el valor de C1 esté digamos, en 400, la raíz cuadrada de C1 que sea, digamos, como 400 nanómetros. Y, por ejemplo, podría ser que el C3 pues tenga una resonancia por allá en el extremo, ¿no? Que fueran unos 700 nanómetros. Y entonces noten cómo la curva teórica, pues bueno, se va volviendo así como bien fea. Y este es un valor intermedio, por ejemplo, unos 500. Ay, perdón, me pasé. Unos 500 nanómetros. Entonces, en principio, esta sería como nuestra curva de dispersión. Pero pues dista mucho de lo que se obtiene experimentalmente. Además, pues, por ejemplo, aquí se ve que el índice de refracción de un medio difícilmente va a llegar a tomar un valor de 6. Entonces, como lo que se quiere es hacer la regresión por el método de los mínimos cuadrados, pues digamos también para no hacer una búsqueda como tan aleatoria de los coeficientes que indica el modelo de Selmayr-Schott, pues bueno, podemos ir digamos, a un catálogo de vidrios, ¿no? Por ejemplo, pues si estamos usando el modelo de Selmayr-Schott, pues hay, bueno, eso se consigue en la internet, en la página de Schott, que es el fabricante de vidrios. Pues se puede conseguir, por ejemplo, este catálogo, ¿no? Este catálogo lo que indica es, para todos estos vidrios, que son los que fabrica Schott, cuáles son los respectivos coeficientes. Por ejemplo, aquí se indica cuál es B1, B2, B3, C1, C2, C3. Pero más allá, digamos, el interés de encontrar, no es tanto, o sea, los coeficientes son importantes, ¿no? Porque son los que ajustan la curva al mínimo error, pero detrás de todo esto, cuando se persigue, digamos, cuando se está buscando un vidrio, dos términos son importantes, son el índice de refracción, en este caso es el índice de refracción de la línea de Fraunhofer, y otro término muy importante, bueno, el más importante, digamos, para catalogar, más importante para catalogar un vidrio, más allá que el índice de refracción, es lo que se llama el número de Abbe, que es VD. Entonces, el número de Abbe, o sea, yo aquí tengo una ecuacióncita, el número de Abbe lo que describe es cómo se relacionan esos índices de refracción en un medio dispersivo, ¿no? Dice cómo, digamos, cambia el índice de refracción de la línea de Fraunhofer, cuánto es su valor respecto a los índices de refracción de otras líneas, en particular de las líneas F y las líneas C. Entonces, si podemos encontrar, digamos, una vez encontrada la curva de dispersión,
pues entonces lo único que vamos a hacer es buscar calcular nuestro índice, nuestro número de ave, y en función del número de ave, pues determinar cuál es el vidrio al que corresponde. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Bien, entonces tenemos esta situación, ¿cierto? Pero el catálogo de SHOT, por ejemplo, pues, digamos, para no hacer una búsqueda como tan errática, sugiere que el índice, digamos, que el coeficiente B en particular, si seleccionamos toda esta columna, aquí en la parte de abajo el Excel nos dice que el coeficiente B, por mucho que busquemos, en principio para llegar a esos valores, el B debe estar del que se reporta en el catálogo toma un valor máximo de 2.16 y un valor mínimo de 0.61. Entonces, pues podríamos, digamos, buscar números, hacer el ajuste de cada uno de los coeficientes de acuerdo a lo que indica este catálogo, ¿no? Por ejemplo, para el B2, pues entre 0.064 y 665. Hay que tener allí cuidado porque el catálogo los B sí simplemente son pesos, ¿no? Entonces máximo 2.16 significa que, pues, que tiene un valor, que ese término de coeficientes, el Meyer Sharp, es como el doble, y 0.61 que es como el 60% apenas. Pero por ejemplo en el caso del coeficiente C, recordemos que el coeficiente C está asociado con las resonancias propias del medio, pues el coeficiente C, este va a tomar unos valores, dice acá, entre el C1, entre 0.014 y 0.0027. Ahora, el C1 por sí mismo no nos da una información como tan interesante, ¿no? Sino que la información realmente relevante, nuevamente del modelo, no está propiamente en C1, sino en la raíz cuadrada de C1, que es la que se puede comparar con la longitud de onda. Entonces yo he hecho ese cálculo acá, en esta columna acá, simplemente le he calculado la raíz cuadrada al coeficiente C1 que reporta SHOT. Y entonces, si observo cuál es el valor que toma esa raíz cuadrada, pues aquí observamos que la raíz cuadrada varía entre mínimo 0.052 y máximo de 0.121. SHOT en este catálogo reporta estos coeficientes en micrómetros. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que la longitud de onda, digamos que la resonancia característica del medio para el primer coeficiente debe estar más o menos, digamos, para todos los vidrios debe estar entre 52 nanómetros y 121 nanómetros. Entonces, ese trabajo ya lo he hecho para cada uno de los coeficientes, mirando cuál es su valor mínimo y máximo. Entonces aquí están, por ejemplo, para C1, pues yo puse el número 400 simplemente como por ensayar, pero nótese que el coeficiente C1, pues en realidad debe variar como entre 52 y 121, ¿no? Para que estemos más o menos dentro del catálogo. Igual, bueno, para C2 busqué y encontré esto, mínimo 102, máximo 263, y así sucesivamente, ¿no? Estos son los otros posibles valores. No es una cadena de fuerza, no es una camisa de fuerza, pero digamos nos sirven como referencia. Entonces vamos a aproximar a valores próximos a estos, a ver cómo podemos hacer cómo nos da la regresión. Entonces si dice que aquí el mínimo es 52, pues entonces llevemos este a 52, que es el valor que se toma allí, ¿no? Dice que la raíz cuadrada del término C2 debe estar entre 112 y 163, entonces llevemos este a 102. Y que el C3 debe estar mínimo entre 8.238, entonces llevemos 8.238. Ok. Y a ver, B1 dice que varía entre 0.61 y 2, entonces pongámoslo en 0.61.
Y noten cada vez que muevo un punto, como cada vez, miren ya en lo que va el error, ¿no? O sea, el error es, y ni siquiera hemos ajustado bien, solamente hemos hecho ahí como una aproximación un poco burda, ¿no? Y miren ya cómo van de coincidente de bien los puntos experimentales. B2 entre 1,33 y 4,67, entonces pongámoslo en 1,33. Bueno, aquí ya se subió mucho, pero bueno, ese va a ser digamos, nuestra tarea. Y el B3 mínimo 0,73, llevémoslo a 0,73. Listo, entonces con los valores mínimos, pues ese sería como el ajuste, ¿no? Ahí vemos que digamos, al menos la forma de la regresión, de la curva de regresión aproximadamente da. Sin embargo, pues estamos todavía muy lejos, ¿no? Del valor que debe ser. Entonces podemos empezar a jugar un poco. A ver, por ejemplo, veamos cuál es el efecto del término B1, que el término B1 le da el peso a este coeficiente. Entonces, si el peso de este coeficiente lo aumentamos, pues entonces el error aumenta, ¿no? Entonces no nos conviene aumentarlo, sino más bien disminuirlo. Entonces allí está. Dejemos este por acá abajo, ya si le doy 3 se sube, entonces podemos hacer un ajuste un poco más fino. Entonces ahí tenemos la curva. Pero aún la curva como que, no, a ver, le podríamos dar aquí a 8 y ahí está como en la mitad. Pero pues nos falta como que sería ideal que esta punta de la curva de regresión como que bajara y esta otra punta como que subiera, ¿no? Para que hubiese un mejor ajuste a los datos experimentales. Entonces vamos a ver cuál es el parámetro que controla eso. Vamos a ver cuál es el efecto de B2. Si B2 lo aumentamos aquí, pues ya va a subir mucho, entonces hagámosle aquí un cambio más suave. El B2 simplemente parece ser que traslada la curva, entonces aquí podemos hacer un traslado más fino. Y el término B3, entonces este como que no nos sirvió para nuestro propósito, pero el término B3, a la medida que lo aumento, vamos a poner aquí en 0, pues simplemente allí como que ahí hay como un mejor ajuste, ¿cierto? Pero bueno, decía que estos son una referencia, ¿no? 4,033, ahí tenemos como un ajuste mejor. ¿Qué más tenemos acá? Bueno, digamos que allí como que vamos, ¿no? Ya llevamos un error de 0.00026. Entonces, ahora movamos las resonancias. Si las resonancias las llevamos si aumentamos la resonancia, noten, bueno, aquí ya llegamos al límite, entonces aquí que sea, si aumentamos la resonancia, noten ya cómo hay un mucho mejor ajuste. Si aumenta, noten con al mover, al cambiar el valor de la resonancia C1, sí podemos lograr el efecto de subir o bajar una de las puntas de la curva de regresión, de los extremos. Por ejemplo, bueno, aquí ya el cambio es muy brusco, pero acá ahí podemos tener un mejor ajuste y ahí lo que hace falta simplemente es bajar la curva de regresión. Ahora, ¿cómo lo bajamos? Recuerden el término B1, si lo disminuimos, ahí tenemos un ajuste que está como mucho más bonito. Y fíjense cómo ya vamos en una suma de los cuadrados, suma de los errores al cuadrado, de simplemente, estos son 3 cien milésimas, ¿no? Entonces, digamos, para efectos prácticos uno podría decir que ya allí se puede ajustar más, pero por no extender el tutorial dejémoslo simplemente en estos términos. Ahora, aquí en esta casilla, en esta celda, lo que he hecho simplemente es, dado que ya conozco cuáles son los coeficientes del índice, los coeficientes del modelo de Selmayr-Schott, pues he calculado el índice de refracción correspondiente a las líneas de Fraunhofer F, D y C, cuyas longitudes de onda son las que se reportan acá. Vamos a abrir un poco acá, ya tenemos el modelo más o menos ajustado. Y entonces, para estas líneas,
el valor del índice de refracción correspondiente es el que se indica en estas celdas, ¿no? Entonces, para la línea D, el índice de refracción D es 1.62467. Y acá lo único que he hecho es calcular el número de ave, ¿no? Recuerdan con esta formulita. Índice de refracción menos 1 dividido, ojo, ¿no? Porque este es el índice de refracción de la línea D, menos 1 dividido entre el índice de refracción de la línea F menos el índice de refracción de la línea C. Entonces es tal cual lo que hemos hecho acá. Por ejemplo, para la línea D, el índice de refracción, el número de ave para la línea de Fraunhofer D, lo he calculado simplemente como azul, o sea, el índice de refracción D menos 1 dividido entre F menos C. ¿De acuerdo? Y ese número dio 37 para este índice de refracción. Ahora vamos a ver cuál es el tipo de vidrio al que corresponden estos datos experimentales de acuerdo a este ajuste. Entonces tenemos un índice de refracción de un número de ave de 37.998. Si nos volvemos al catálogo de SHOT y hacemos, bueno, he aplicado un filtro, entonces he aplicado un filtro a todo el catálogo y aquí se indica cuál es el número de ave, ¿no? Entonces si el número de ave dijimos que debería ser 37.998, pues el valor más aproximado, vamos a ver qué da. Acá, número de ave D para 39.998, entonces sería más o menos, podría ser o este vidrio, ahí como para tener un rango de posibles valores. Si tomo esos dos tipos de vidrio, noten que digamos, ya el catálogo se reduce simplemente a un índice a estos tipos de vidrio, ¿no? A un LASF43 y un KZFS5. En el catálogo de SHOT y en general en los mapas de vidrios, cuando se utiliza el índice F en un vidrio es porque está indicando que eso es un vidrio tipo Flint, digamos que son los que tienen índice de refracción grande, ¿no? Tiene sentido porque en este caso los datos experimentales yo los he tomado de la dispersión en un prisma, y los prismas tienen pues índices de refracción grande porque justamente eso es lo que se quiere, ¿no? Que dispersen la luz lo más posible, lo que más se puede. Entonces tenemos digamos, se nos redujo la búsqueda a estos dos tipos de vidrio. Y la pregunta es, ¿y cuál de los dos tomamos? Ahora, nótese que la búsqueda nos dio así, pero de los dos, ya sabemos que el número de ave más o menos da, pero de los dos, el más adecuado debería ser el KZFS5, dado que nótese que el índice de refracción dio, según la búsqueda para ese vidrio, es de 1.654. Ahora nosotros calculamos un índice de refracción de 1.62. Digamos, está aproximado, ¿no? Porque pues ya el otro sí tiene un índice de refracción muy lejos, ¿no? Entonces, en resumen, de acuerdo a este método, digamos, usando el método de los mínimos cuadrados, pues lo que hemos encontrado es que este es un vidrio KZFS5. Y bueno, esa sería la idea del tutorial. Espero que les haya sido útil y muchas gracias.